Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Cafecito Latinoamericano, tu pausa para un cafecito con las últimas noticias de la región. El pasado 21 de abril de 2025, el mundo despidió a Francisco, el primer papa latinoamericano de la historia y, sin dudas, una de las figuras más influyentes del siglo XXI. Desde que fue elegido en 2013, Jorge Bergoglio, argentino, jesuita y quien adoptó el nombre de Francisco, mostró que su papado no sería como los anteriores. En este episodio analizamos su vínculo con la región a través de una mirada politológica, observando su relación con los presidentes, sus visitas, los momentos históricos que protagonizó y cómo su discurso transformó debates sociales, económicos y políticos en América Latina. ¿Cuál fue su legado en la región? ¿Qué impacto tuvo su liderazgo espiritual y también político? ¿Cómo jugó Francisco en los tableros de poder regional? ¿Y qué significa para América Latina la muerte del primer papa latinoamericano? Yo soy Clary. Yo soy Fede. Y somos dos politólogos argentinos interesados y apasionados por la política latinoamericana. Por eso, si te interesa conocer lo que pasa en nuestra región de forma clara y precisa y también mientras ocurren los hechos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal del Cafecito Latinoamericano en YouTube. Ahora sí, busca tu cafecito que estamos por comenzar. La política es el arte de lo posible. Instaurar un gobierno de emergencia. Donde toda Latinoamérica se ve en Honduras lo del golpe de Estado. Pues gracias, pueblo boliviano. Própiese. No hay plata. Disolver la Asamblea Nacional. Brasil acima de tudo. Fede, ¿qué significa para la región la muerte del primer papa latinoamericano? Bueno, esta muerte representa la pérdida de una figura que encarnó las esperanzas y desafíos de América Latina. Su elección como papa en 2013 fue vista como un reconocimiento a la importancia que la Iglesia tiene en la región. Durante su pontificado, Francisco abordó temas cruciales para América Latina, como la pobreza, la desigualdad y la migración. Entonces, ¿Francisco fue más que un líder religioso? ¿Fue un actor político? Definitivamente, Francisco trascendió su rol religioso y se convirtió en un actor político significativo. Utilizó su posición para mediar en conflictos como el proceso de paz en Colombia y para influir en debates sociales y políticos. De hecho, sus opiniones tenían un fuerte impacto en su país natal, Argentina. Además, su enfoque en temas como el ambiente o sobre los derechos de los migrantes claramente mostraban su vínculo con América Latina, ya que estos temas son clave en la región. ¿Podemos decir que Francisco logró latinoamericanizar la Iglesia Católica? Podría ser una forma de verlo, sí. Francisco introdujo una perspectiva latinoamericana en la Iglesia, enfocándose en la opción por los pobres y en demandas que son esencialmente latinoamericanas y que vos mencionabas recién. Además, promovió una iglesia más cercana a las realidades sociales de la región, aunque también enfrentó resistencias internas y externas a las reformas que él pretendía lograr. También jugó en los tableros de poder, a nivel regional y en el mundo. Sí, incluso logró transmitir su mensaje por el mundo en un contexto, recordemos, predominado por el enfoque realista de las relaciones internacionales. Durante su papado, utilizó la diplomacia y el poder blando del Vaticano para acercar posiciones geopolíticas en un orden global que, durante estos últimos 12 años del papado de Francisco, tuvo los liderazgos políticos de figuras como Barack Obama, Donald Trump, Angela Merkel, Benjamin Netanyahu, Vladimir Putin, Xi Jinping, y en la región actores muy relevantes como Fidel Castro, Nicolás Maduro, entre otros. Y en todo este contexto como figura política tuvo varios viajes históricos. Sí. Entre ellos encontramos su histórica gira por Israel, Jordania y Palestina, en donde afirmó que era posible la convivencia entre judíos y árabes, o el viaje al campo de concentración de Auschwitz, incluso cuando viajó a Japón y se reunió con sobrevivientes de la bomba atómica. Pero sin duda, uno de los momentos más importantes de su influencia global fue cuando en 2014 y 2015 medió entre Cuba y Estados Unidos para que retomaran sus relaciones bilaterales que estaban suspendidas desde la Guerra Fría. Algo que finalmente terminó sucediendo en julio de ese año, cuando reabrieron las embajadas en cada país. Pero además de esto que comentás entonces, ¿cuál fue su vínculo con América Latina? A nivel general, llevó la atención del Vaticano hacia el sur. Recordemos que de los 1.389 millones de católicos que hay en el mundo, el 54% de ellos es latinoamericano. Además, durante los 12 años de su pontificado, Francisco fue a 10 países de América Latina y el Caribe,
Brasil, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Cuba, México, Colombia, Chile, Perú y Panamá, de un total de 66 naciones que visitó en todo el mundo. La cantidad de veces que vino a América Latina es bastante más que su antecesor, Benedicto XVI, que solamente la visitó 3 veces. Y durante su papado, América Latina fue la tercera región más visitada después de Europa y Asia. Y Clary, ¿cuál fue el impacto de sus visitas? Bueno, tuvo impactos muy fuertes. Uno de los más importantes, como vos dijiste muy bien, Fede, antes, fue justamente haber mediado para restituir las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Después de más de 50 años sin vínculos diplomáticos, los gobiernos de Barack Obama y Raúl Castro en ese momento anunciaron públicamente que iban a reabrir sus embajadas. Y esto lo hicieron gracias en gran parte a la intervención silenciosa del Papa. Francisco no solo escribió cartas personales a ambos presidentes pidiéndoles que avanzaran en un diálogo, sino que además organizó reuniones secretas, confidenciales en el Vaticano, lejos de la prensa, que fueron claves para poder cerrar el acuerdo. Fue la primera vez que un papa actuó como mediador directo entre Cuba y Estados Unidos. ¿Y eso se selló después con un viaje? Sí, en septiembre del 2015, Francisco aterrizó en La Habana en una visita histórica en donde se reunió con Raúl Castro y dio una misa masiva, multitudinaria, que no se veía desde el momento de Juan Pablo II. Un dato importante de todo esto, según la consultora Pew Research, después de esa mediación, la imagen del Papa en Estados Unidos superó el 90% de aprobación. Y en Cuba, en donde la Iglesia venía de décadas de silencio y de represión, más del 80% de los cubanos lo empezaron a ver a Francisco como una figura muy positiva. Pero también, Fede, sus viajes tuvieron un fuerte legado en otros países latinoamericanos. Sí, también fue un actor importante en las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de la FARC, algo que finalmente sucedió en 2016. El presidente de ese momento, Juan Manuel Santos, agradeció personalmente la gestión de Francisco por el éxito del acuerdo. También cuando visitó Bolivia en 2015 pidió perdón por los crímenes contra los pueblos originarios durante la llamada Conquista de América. Pero sin duda, uno de los viajes más importantes fue a Río de Janeiro en 2013, durante la Jornada Mundial de la Juventud, a 4 meses de convertirse papa. Si bien, como dijimos, gran parte de los católicos del mundo viven en América Latina, cuando Francisco llegó a Brasil, otras religiones, como el evangelismo, estaban creciendo enormemente, en detrimento del catolicismo. Entre el año 2000 y el 2015, los católicos en Brasil descendieron un 25%, mientras que el evangelismo y el pentecostalismo habían llegado a representar a más del 30% de la población. Y uno de los temas fundamentales de su papado fue la crisis migratoria tanto en Europa como en todo el mundo. Sí, y esto fue un cambio radical en la política global. En 2013, y como sigue pasando ahora, la migración de personas sin papeles era la gran protagonista del Mediterráneo. Y con un cambio de discurso, el Papa Francisco se acercó a Lampedusa, de hecho fue su primer viaje, para poner una visibilidad sobre la tragedia humanitaria que había ocurrido unos meses antes. Y justamente si hablamos de migración y volviendo a América Latina, ¿cómo fue la relación con Venezuela? Bueno, tal cual, justamente recién mencionábamos el tema migratorio en Europa y en América Latina, sin dudas, Venezuela es uno de los grandes protagonistas de la situación migratoria en la región, con, como sabemos, más de 8 millones de venezolanos que debieron huir de su país en los últimos 15 años. Francisco nunca viajó a Venezuela y su postura frente al régimen de Nicolás Maduro generó muchas críticas, y aunque se reunió con el presidente venezolano en 2 ocasiones, en 2013 y en 2016, el Papa siempre insistió en el diálogo como una vía de solución y como un instrumento para una salida democrática, algo que la oposición venezolana cuestionó fuertemente, esperando una mayor contundencia por parte suya. Recién en 2024, y tras unas elecciones fraudulentas y cuestionadas por la comunidad internacional, Francisco cambió el tono. En septiembre de ese año, y tras semanas de protestas masivas, dijo con claridad: las dictaduras no sirven y terminan mal, antes o después. Y algo similar ocurrió en Nicaragua. Durante años Francisco fue criticado por su silencio entre la represión de Daniel Ortega y también incluso el asedio a la iglesia. Pero en 2023 rompió el silencio y calificó al régimen como una dictadura grosera. Fueron declaraciones tardías para muchos, pero que marcaron un giro en la diplomacia vaticana. Ahora nos queda preguntarnos, ¿qué viene? ¿Se termina una era en el Vaticano? Y bueno, claramente podríamos pensar que sí. Y definitivamente su legado podría llegar a plantear desafíos para su sucesor,
quien va a tener que decidir si continúa con las reformas iniciadas por Francisco o adopta un enfoque más conservador. En estos próximos días comenzará el cónclave, así que estaremos muy atentos para ver qué pasa. Esperamos que les haya gustado el capítulo de hoy. Si nos están escuchando en Spotify y les gustó el capítulo, les pedimos que nos dejen sus 5 estrellas y que compartan el capítulo con las personas que les pueda llegar a interesar. Y en YouTube les pedimos que se suscriban, es completamente gratis y nos ayudan a seguir creciendo, que le den me gusta al video y lo compartan. Hasta la próxima.